para todos y para todas. Reciban la más cordial bienvenida en nombre de los ciclos de actualización para periodistas CAP, de Oxfam Centroamérica y del Instituto Nacional Demócrata, NDI. Hoy contamos con la participación de Hugo Novales, quien tendrá a su cargo la tercera sesión de trabajo del CAP sobre democracia y elecciones con el tema Sistema Electoral, la competencia por el poder. Este es el último taller del año 2022. Permítanme presentarles a Hugo, que es politólogo guatemalteco. Tiene estudios de ciencias sociales en la Universidad Rafael Landívar, en la Universidad del Valle de Guatemala y también en la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Hugo ha realizado diversas publicaciones acerca del sistema de partidos políticos y del régimen electoral en Guatemala, Honduras y El Salvador, para la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES y también para el Instituto Nacional Demócrata, NDI. Fue presidente de la Junta Electoral del Departamento de Guatemala en 2018 y colabora con medios de comunicación, organizaciones sociales y empresas privadas para hacer estudios y análisis acerca del contexto político nacional y regional. Hugo, muy buenos días. Muchas gracias por su disponibilidad de facilitar esta sesión de trabajo del CAP sobre democracia y elecciones, y le dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, Marielos, y a todo el equipo del CAP también por la invitación. Me da mucho gusto volver a conversar con muchos de ustedes sobre estos temas que para mí son muy interesantes y que me entretienen mucho. Y espero que sea para ustedes también interesante lo que vamos a hablar hoy. Entonces, sistema electoral, la competencia por el poder. Sí, lo que es importante tal vez para recordar en el caso de Guatemala, nosotros en Guatemala tenemos elecciones razonablemente libres, competitivas, abiertas, ¿verdad? A partir de 1985. Y tal vez lo que ha hecho que el sistema en Guatemala sobreviva hasta cierto punto como una democracia es precisamente el hecho de que tenemos elecciones confiables cada 4 años. Si bien la calidad de la competencia no siempre es la mejor, o sea, sabemos que hay, digamos, que hay problemas, por ejemplo, con el financiamiento de partidos políticos, que no ha sido transparente. Sabemos que ha habido desigualdad en el acceso a los medios de comunicación. Sabemos, por ejemplo, particularmente en las últimas elecciones, que hay una gran incertidumbre sobre la inscripción de candidatos, ¿verdad? En las elecciones pasadas, la exclusión de Tel Maldana, la exclusión incluso de Suri Ríos, digamos, generaron cierto nivel de controversia, a pesar de que eran por razones distintas, ni se diga las exclusiones a nivel de diputados y alcaldes. A pesar de que tenemos todos estos problemas, las elecciones siguen siendo la vía principal, el mecanismo principal de competencia por el poder, o sea, de competencia por el poder político y por ocupar cargos públicos en el Estado. Y el que las elecciones sigan siendo ese principal mecanismo de competencia, que sigan siendo la principal vía de acceso al poder, es lo que al final nos separa de países que no son democráticos. Tenemos muchísimos problemas en Guatemala. Claramente, hoy más que nunca tenemos problemas, por ejemplo, con limitaciones a la libertad de expresión, con limitaciones a la organización social, que son eufemismos, ¿verdad? Porque a veces toman formas muy violentas. Sin embargo, aún con todo eso, vamos a celebrar elecciones en condiciones muy difíciles, pero el hecho de que incluso actores antidemocráticos estén apostándole a las elecciones como una forma de llegar o de mantenerse en el poder, nos dice que siguen siendo muy relevantes y que siguen siendo el camino para acceder al poder.
Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de tres cosas. Primero, vamos a hablar del sistema electoral. Yo tengo, muchas veces cuando decimos sistema electoral, nos queremos referir a muchísimas cosas, desde el mecanismo para contar los votos hasta la regulación de financiamiento. Yo me voy a concentrar en una definición muy pequeña y muy básica del sistema electoral, y sobre eso vamos a construir, digamos, el resto de la presentación. Lo segundo es, quisiera hablar de la evolución del sistema de partidos, que se relaciona directamente eh, con el sistema electoral, y sobre todo que se relaciona con el tema que nos tiene a cabo, y que es la competencia. O sea, los principales actores de la competencia electoral son los partidos políticos, aunque sabemos que en Guatemala los partidos son muy débiles, y que parecieran ser a veces actores menos relevantes, menos importantes que las personas. Lo cierto es que observar a los partidos políticos nos permite entender lo que está pasando con la competencia electoral. Y por último, vamos a hablar de los mecanismos de asignación de escaños. Este es un tema que posiblemente algunos de ustedes, y creo que de hecho algunos ya habrán estado en algún otro, en alguna otra sesión conmigo, que posiblemente ya conozcan. Yo creo que siempre es importante tenerlo en cuenta, porque la manera en que los votos se convierten en escaños en Guatemala, en cierto sentido, define mucho de lo que está pasando actualmente, no solo a nivel de resultados electorales, de quién gana las elecciones y cuántos diputados mete cada partido, etcétera, sino que además define el tipo de democracia que, que tenemos, y que hemos tenido durante los últimos 30 años. Entonces, cuando hablamos de sistema electoral, ¿de qué voy a hablar en este caso en particular, o en esta presentación en particular, o cuál va a ser la base de esta presentación? Eh, la definición más básica del sistema electoral es que es el conjunto de normas que define la conversión de votos en cargos públicos o escaños. Es decir, pensemos en el sistema electoral como una maquinita a la que yo le meto votos, y después esa máquina computa todos los votos que recibe y me devuelve una lista de X cantidad de diputados para X cantidad de partidos, X cantidad de concejales para X cantidad de organizaciones políticas. Eh, y me define también quién es el presidente y el vicepresidente. Entonces, el sistema electoral es eso básicamente. Podemos a veces utilizar definiciones más extendidas, como les decía, y seguramente por ejemplo, la regulación de financiamiento afecta, interactúa con estas normas básicas. Seguramente que el órgano electoral sea más o menos independiente, interactúa también con estas normas básicas, eh, que ¿qué les diría? Que las juntas electorales municipales, departamentales, nacionales tengan X o Y conformación, también interactúa, pero en su núcleo, digamos, en su forma más básica, el sistema electoral es ese conjunto de normas que convierten los votos en escaños. Yo utilizo mucho la palabra escaños. Escaño también se les llama asientos a veces. Escaño es básicamente una unidad, digamos, de un cuerpo colegiado que se elige. Esa es, digamos, la manera de entenderlo. O sea, cada curul es un escaño, cada posición de un concejal o de un síndico es un escaño. Eh, y bueno, hay dos grandes como tipos de sistemas electorales, ¿verdad? Que tienen que ver con dos maneras de entender la democracia, ¿ok? Entonces, tenemos por un lado los sistemas electorales mayoritarios, correspondientes con una forma mayoritaria de entender la democracia, que básicamente lo que me dicen es, eh, la persona que obtenga más votos debe de ocupar el cargo público, o la decisión de la mayoría es la que debe respetarse, y por lo tanto, digamos,
no necesitamos considerar a las minorías o no necesitamos tomar en cuenta a los grupos que pudieran no estar bien representados porque la mayoría manda, aunque a veces esa mayoría no sea una mayoría muy grande. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo hablar de, por ejemplo, en el Congreso, ¿verdad? Puede ser que el partido más grande tenga 50 diputados, pero no es lo mismo eso que decir que el partido más grande de 160 diputados tiene 85, ¿verdad? Son dos formas diferentes de entender la mayoría. Una, eh, el requisito de tener una mayoría solamente relativa tiende a considerarse, digamos, tiende a considerarse un tipo de sistema electoral mayoritario. El otro tipo de sistema electoral o la otra familia de sistemas electorales es la que llamamos proporcional. Y cuando decimos proporcional, nos referimos a que en lugar de simplemente ubicar quién es eh, el grupo, el partido, el movimiento, la coalición mayoritaria, ¿verdad? La coalición que es la más grande, y otorgarle a este grupo todo el poder. Vamos a tratar de distribuir el poder de manera proporcional a lo largo de todos los actores. Y entonces, digamos, la distinción aquí más fácil de entender, creo yo, para el contexto guatemalteco es la elección de presidente es mayoritaria. El que gane, gana independientemente de si representa al 20, al 30, al 40 o al 50% de los votantes, a pesar de que tenemos segunda vuelta, sigue siendo mayoritaria. Y en el caso del Congreso, pues se distribuye un número de escaños de manera proporcional a la cantidad de votos que obtuvo cada partido en cada distrito. Eh, y digamos la distinción acá, y tal vez lo que quisiera que mantengan en mente a lo largo de de toda esta conversación que vamos a tener, es que los sistemas mayoritarios tienden a priorizar la eficacia, tienden a priorizar el que se pueda hacer cosas. Mientras que los sistemas proporcionales tienden a priorizar el consenso. Es decir, tal vez tomar decisiones va a ser más lento, pero quiero asegurarme de que todos los actores involucrados estén tomados en cuenta en esa decisión. Y entonces, dependiendo de cómo yo entienda la democracia o cómo una sociedad entienda la democracia, va a escoger sistemas distintos. Y por ejemplo, para el caso si quieren verlo así, para el caso de la elección de alcalde tiende a ser mayoritaria, porque las decisiones del día a día de una alcaldía, tal vez especialmente en municipios más pequeños, tal vez no deberían de considerar a una multiplicidad de actores, sino que deberían de tomarse con cierta celeridad, mientras que las decisiones de legislación, reformas constitucionales, este tipo de cosas, la idea detrás del diseño o la justificación detrás del diseño es que deben considerar a más gente. Dicho eso, los sistemas mayoritarios pueden ser sistemas a grandes rasgos a una vuelta o a dos vueltas. Cuando decimos a una vuelta es gana el que obtenga más votos y ahí quedó, como en la elección de alcalde, por ejemplo, o a dos vueltas, como la elección presidencial, en donde se establece, digamos, un mínimo de votos, un umbral que se tiene que cruzar para definir a esta persona o a este candidato o a este partido político como ganador. Y si no se cruza, si no se pasa ese umbral, se hace una segunda vuelta. Sobre esto hay variaciones, hay países donde existen terceras vueltas, digamos, incluso para la elección de diputados o de legisladores, pero digamos que a nivel muy básico es esto. Algo que es importante tomar en cuenta, y lo vamos a explorar, creo yo, en la siguiente diapositiva, eh, los sistemas a una vuelta tienden a favorecer la conformación rápida de grupos mayoritarios, tienden a reducir el número de opciones o el número de partidos políticos. ¿Por qué? Porque los sistemas mayoritarios de una sola vuelta lo que terminan haciendo es
atrayendo a todos hacia la opción mayoritaria o hacia las opciones mayoritarias. O dicho de otra forma, si yo soy un partido pequeño, en un sistema electoral de una sola vuelta me va a costar mucho competir. Voy a tener muchas dificultades para ganar la elección. Está sesgado, por así decirlo, hacia los partidos no grandes. Mientras que el sistema mayoritario a dos vueltas tiende a favorecer un poquito más a los partidos más pequeños. O sea, ya la competencia puede no ser únicamente por quién gana, sino por quién se cuela en la segunda vuelta. Ya no hay una sola casilla disponible, por así decirlo, un solo premio disponible, sino que hay dos. Y entonces eso tiende a favorecer que se multiplique el número de partidos. Eh, Creo que para el caso de Guatemala, claramente podemos ver este efecto, digamos, de la segunda vuelta. Y luego de los sistemas proporcionales, esto se ha discutido mucho últimamente. Los sistemas proporcionales son aquellos que asignan múltiples escaños y como se asignan múltiples escaños dan chance para ubicar a distintas organizaciones, a distintos partidos políticos eh, en un mismo cuerpo de elección, por ejemplo, el Congreso. Eh, y como se pueden colocar múltiples organizaciones, también se puede hacer proporcional. También se puede decir, si este partido obtuvo más votos, le vamos a dar más escaños. Si este partido obtuvo menos votos, le vamos a dar menos escaños. Dentro de estos hay también una cantidad muy grande de variaciones. Lo que tenemos que recordar acá, o lo que sirve, digamos, entender es que la gran distinción es entre las listas abiertas y las listas cerradas. Las listas abiertas son aquellas que, en donde el votante puede elegir directamente eh, a sus candidatos. Las listas cerradas son aquellas en donde media, digamos, el partido político para definir cómo el votante, para restringir, digamos, las opciones del votante. Y estas hay algunas que son bloqueadas y desbloqueadas. Desbloqueadas es que dentro de un partido político yo puedo escoger a mis candidatos y las bloqueadas son cuando el partido político define la lista y el orden en el que los candidatos van entrando al, al, a la repartición de escaños. Eh, y bueno, creo que ya para este punto, digamos, con esta explicación muy, muy, muy breve y muy sucinta, podríamos todos entender que Guatemala, a la hora de elegir diputados, tiene un sistema proporcional de listas cerradas y bloqueadas. O sea, ese sistema que limita más la decisión del votante. Esto no necesariamente es algo malo, ¿verdad? No necesariamente es algo injusto o incorrecto. Eh, de hecho, el sistema de listas cerradas y bloqueadas es considerado un sistema que privilegia, que permite la representación de las minorías de manera más fiel. Es también un sistema que tiende a favorecer la equidad, digamos, en el acceso al poder. Y si nosotros quisiéramos implementar, que yo creo que es necesario, eh, un paréntesis. Mi primer contacto con Marielos fue precisamente cuando Marielos estaba en una organización que se llamaba Más Mujeres, Mejor Política, hace ya 12 años, y de ese momento para atrás, ya las mujeres llevaban más o menos una década peleando por esto. Si nosotros quisiéramos implementar en Guatemala listas paritarias, ¿verdad? Eh, y con alternancia de género, o sea, para asegurar, digamos, la inclusión de más mujeres dentro de los cargos de elección, lo tendríamos que hacer con un sistema de listas bloqueadas, es así como sería más eficaz. Pero por el otro lado, las listas desbloqueadas, pues, le permiten al votante controlar un poco más la decisión que tiene, le permiten, digamos, más opciones. Lo relevante acá de todo esto es entender que para el caso guatemalteco, especialmente en la elección de diputados, los partidos, si bien muchas veces queremos creer que no importan, los partidos importan muchísimo
Y dado que los partidos en Guatemala son muy verticales, son generalmente no democráticos, ¿verdad? O con muy pocas opciones de democracia interna, es esto lo que produce resultados con los que a veces no estamos satisfechos. Ok, entonces vamos a hablar primero de la elección presidencial. La elección presidencial, me gusta abordarla de primero porque es la que concentra, digamos, la atención de todos los observadores de las elecciones. Entonces, cuando nosotros, cuando empezamos a conversar sobre las elecciones, generalmente estamos conversando acerca de la elección presidencial. Cuando hablamos de los partidos políticos, muchas veces ni siquiera nos referimos a los partidos políticos por nombre, sino que nos referimos a los candidatos presidenciales. Eh, Sin embargo, algo que yo quisiera, digamos, destacar y tal vez lo que para mí es más importante que extraigamos de toda esta presentación es que cuando hablamos de las elecciones como una competencia por el poder, limitarnos a observar la elección presidencial es muy arriesgado, porque a pesar de que tenemos este como fetiche presidencialista en donde creemos que el presidente es absolutamente todopoderoso, y creo que nadie puede negar que ser presidente de Guatemala es ser una persona muy influyente y muy relevante en Guatemala. Lo cierto es que la competencia por el poder no se limita al presidente. Tenemos un sistema que fue diseñado, o esta es, digamos, mi manera de entenderlo, y ojalá pueda persuadirlos de esto. Es un sistema que fue diseñado para limitar el poder del presidente. Entonces, las razones para esto pueden ser varias. Hay quienes dicen, nosotros, y uno tal vez si hablan alguna vez con los constituyentes, ellos van a decir cosas como, es que teníamos miedo de las dictaduras o no queríamos que se desarrollaran dictadores como en el pasado o lo que fuera. Puede ser. Yo también supongo que hay muchos actores en Guatemala a quienes les resulta conveniente una presidencia débil, una presidencia que no pueda, por ejemplo, liderar un proceso de reformas constitucionales, que no pueda liderar un proceso de reforma fiscal, etcétera. Entonces, el sistema en Guatemala está diseñado para producir presidentes débiles. ¿Por qué digo esto? Bueno, veamos solo estos datos de acá. Tenemos un sistema mayoritario para elección presidencial, naturalmente, porque como se está eligiendo un solo cargo o dos, si queremos considerar al vicepresidente en el binomio presidencial, eh, pero diseñamos un sistema a dos vueltas, ¿verdad? Y el argumento acá podría ser, necesitamos un sistema de dos vueltas porque queremos darle chance a todos de expresar su voz, a todos los votantes, digamos, de influir en el resultado. Queremos que todos los partidos políticos tengan una opción justa, digamos, una opción equitativa de participar por el poder. Y queremos sobre todo que el presidente sea muy legítimo, ¿verdad? Que salga refrendado, por así decirlo, con una buena cantidad de apoyo de los votantes. Y si podemos, pues, por lo menos crear la ilusión de que el 50% más uno, la mayoría de la gente, validó, consintió la elección de este binomio presidencial, entonces esto es mejor que si únicamente una fracción muy pequeña de votantes lo eligió. Sin embargo, en la práctica, lo que esto ha producido son presidentes eh, cuyo apoyo popular es muy bajo. Pero si nosotros recorremos las elecciones presidenciales en Guatemala desde 1985 hasta 2019, lo que vamos a ver es que la gran mayoría de presidentes obtienen eh, aquí tengo un dato que está equivocado, porque Portillo no obtuvo 55.81% de los votos en la primera vuelta.
Entonces ese es un dato que tengo que revisar. Pero Portillo obtuvo un poco menos del 50% de votos en la primera vuelta. Y lo que vemos es que cada eh, candidato presidencial obtuvo un porcentaje muy bajo de, digamos, a excepción de Portillo. Todos los demás obtuvieron porcentajes muy bajos de votos en la primera vuelta. Y no solo eso, sino que la tendencia hacia una reducción de este porcentaje. De hecho, si nosotros agarramos la, todas las elecciones antes de la elección de 2003 y las separamos de todas las elecciones a partir de la elección de 2003, lo que veríamos es que hay una tendencia muy clara. Para refrescar en la memoria, la elección de 2003 es la que ganó Oscar Berger. Y la tendencia muy clara es a que cada presidente llegue al poder con menor apoyo popular en primera vuelta. Aquí nos podemos meter, digamos, a una discusión un poco filosófica, ¿verdad? Eh, de decir, bueno, pero si al final el presidente gana en segunda vuelta con el 50% más uno de los votos, igual eligió la mayoría. Eh, yo, digamos, supondría, imagínense que ustedes, que estamos pensando, por ejemplo, en una pareja con quien nos vamos a casar, ¿verdad? Eh, y yo tengo un pool de opciones al inicio y yo escojo con la persona Z, digamos, y con ella es con quien me quiero casar, pero de ahí resulta que estas opciones por un mecanismo X se limitan. Y entonces ahora tengo que escoger, en lugar de entre 10 personas, solo puedo escoger entre 2 personas. Posiblemente mi satisfacción con esa decisión no sea la misma que si yo hubiera podido escoger a la persona Z, ¿verdad? Si es, ya solo puedo escoger entre la persona A y B. Digamos, esto es complicado, digamos, es complicado. Entonces, eh, es importante destacar, digamos, y tal vez ustedes, yo entiendo que aquí la mayoría son mucho más jóvenes que yo, pero ustedes pueden recordar un presidente que les cayera bien, que les gustara, con quien sintieran, digamos, simpatía. eh, yo diría que la mayoría de ustedes no lo pueden recordar y la mayoría no lo pueden recordar porque los datos nos dicen que la mayoría no habría votado por el presidente que ganó en ninguna de estas elecciones. Entonces, eso es, digamos, lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la elección presidencial, la persona que obtiene la presidencia generalmente llega al poder con un apoyo popular muy limitado y este apoyo popular cada vez es menor, ¿verdad? Ahora hablemos de la elección legislativa. Ok, y solo un detalle más. Parte de esto tiene que ver con que la elección es a dos vueltas, ¿verdad? Eh, como la elección, como la elección nos da la opción, en lugar de decidirse en la primera vuelta y obligar entonces a que los candidatos minoritarios salgan de la competencia, eh, la elección a dos vueltas lo que termina haciendo es facilitando que surja cada vez más candidatos presidenciales. Más candidatos presidenciales porque cada vez hay más personas que dicen, yo tal vez me cuelo en la segunda vuelta y si me cuelo en la segunda vuelta, tal vez llego a ser presidente, que es realmente lo que ocurrió en la última elección. Ok. Elección legislativa, la elección de diputados. Bueno, eh, esta elección para muchas personas en Guatemala tiende a ser confusa. Yo lo que veo es cuando converso con familiares, digamos, que no están 100% poniendo atención a la, a la política en Guatemala porque no es su trabajo, ¿verdad? Eh, como el caso de todos los que estamos acá, que es nuestro trabajo y por eso estamos poniendo la atención. Eh, la elección legislativa puede ser confusa porque tenemos dos mecanismos, digamos, de elección o dos vías para que un diputado acceda al poder. La primera es la lista nacional y la segunda son los listados distritales. Esto ha cambiado con el tiempo y ha cambiado de nuevo para limitar cada vez más eh, el poder del presidente.
pero podría argumentarse también que ha cambiado para limitar cada vez más las opciones de los votantes y la calidad de la representación. Eh, Pensemos específicamente en la lista nacional. La lista nacional la elegimos en una papeleta separada en este momento de la elección de diputados distritales. La lista nacional siempre ha sido la lista más grande del país. Entonces, si quieren voy a saltarme esto y voy a regresar acá, pero veamos por acá. En esta tabla ustedes pueden ver todos los distritos electorales. Eh, si ven la lista nacional, de acuerdo con la Constitución, a través de lista nacional elegimos al 25% de los diputados distritales. O sea, tomamos el total de diputados distritales que la ley electoral indique que tenemos que tener. Una cuarta parte de eso se la sumamos al Congreso y esos son los diputados de lista nacional. Pero la lista nacional entonces es de 31 diputados. ¿Qué significa esto? La lista nacional está diseñada para asegurar que más partidos pequeños entren al Congreso, ¿verdad? Para limitar la influencia de los partidos grandes o de los partidos mayoritarios. Mientras más grande es una lista, mientras más grande es un distrito electoral, mientras más diputados entran en una lista, más chance hay, eso se llama la proporcionalidad, más chance hay de que entren más partidos pequeños y de que los partidos pequeños estén adecuadamente o proporcionalmente representados. Entonces, la lista nacional lo que hace es permitir, digamos, que más partidos con menos votos entren al Congreso. Y en la práctica lo que termina haciendo es que esto reduce la influencia de los bloques mayoritarios y sobre todo, creo yo, reduce también el poder del presidente, porque lo que significa básicamente es que el presidente no cuenta con un bloque mayoritario que le pueda apoyar. Eh, en la Constitución de 1985 se diseñó de tal manera que cuando yo votaba para presidente, mi voto estaba vinculado a la elección de diputados distritales. O sea, no tenía yo dos papeletas separadas. Eh, yo quisiera regresar en el tiempo y ver cómo funcionaba esto y cómo calculaban los votos, pero no teníamos dos papeletas separadas para presidente y diputados de lista nacional, sino que la lista nacional se definía por los votos que obtenía el presidente. Así quedó en 1985. Luego en 1994, con las reformas constitucionales después del Serranazo, se agregó a la Constitución una pequeña palabrita que decía los diputados nacionales son electos directamente. Esto directamente lo que hizo fue obligar a modificar la ley electoral para que la elección de diputados por lista nacional se separara del presidente. La experiencia del Serranazo, digamos, el tener un presidente que quiso anular el Congreso de la República, pareciera ser una justificación para separar la elección de diputados de la elección presidencial, de tal manera que pudiéramos limitar aún más el poder del presidente. Sin embargo, la realidad de las cosas es que Serrano Elías, si ustedes pueden ver la gráfica que está acá, eh, electo en 1990 e iniciando su mandato a partir de 1991. La columna azul oscuro, ¿verdad? La segunda columna de 1990 es el porcentaje de escaños que tenía el presidente en la elección. O sea, realmente creo yo que lo que nos sugiere, digamos, la experiencia de Serrano es que el presidente tenga menos diputados. De hecho, no favorece la gobernabilidad, de hecho, favorece una crisis como como la que se dio con el Serranazo en 1993. Sin embargo, algunas personas, algunos grupos interesados en limitar el poder del presidente propusieron limitarlo aún más, propusieron
separar las dos elecciones y entonces tenemos lo que tenemos actualmente. Y a partir de 2016 se fijó en 32 diputados porque a partir de 2016 se hizo una reforma a la ley electoral. Mucho del contenido de esta reforma es muy importante en materia de financiamiento y acceso a medios de comunicación, pero en términos del tamaño del Congreso se hizo algo que es difícil de defender técnicamente, y es que se fijó el número de diputados en 160 y se fijaron todos los números de números de escaños para cada distrito electoral, incluyendo el de la lista nacional. Ojalá eso sea transitorio y podamos retomarlo, y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Ok, eso es. Así es como se elige la lista nacional. Luego los listados distritales, tenemos un distrito por cada departamento, más el distrito central, que es el de la ciudad de Guatemala. Si me permiten aquí una sugerencia, yo no soy muy fan de decirle a la gente cómo hacer su trabajo, pero en los partidos políticos hay una jerga que se utiliza para referirse al distrito central, que es la metropolitana. Yo no sé por qué dicen eso, pero eso lo entienden los partidos políticos y lo entendemos la gente que estamos, digamos, trabajando en esto, lo entienden los periodistas porque así lo han aprendido de los partidos políticos, pero realmente cuando el lector promedio, cuando las personas, digamos, leen la prensa y escuchan la metro o leen la metro, no entienden de qué estamos hablando. Entonces, solo para dejarlo claro, tenemos un distrito por cada departamento. En el departamento de Guatemala hay dos distritos, uno que comprende la capital de Guatemala, que le llamamos Distrito Central, y otro que comprende todos los demás municipios del departamento de Guatemala, que le llamamos el Distrito de Guatemala, o el Distrito del Departamento de Guatemala, o los municipios del Departamento de Guatemala. Cuando decimos la metro, realmente podremos estar refiriéndonos a uno o a otro. Es un término un poco ambiguo. Hasta 2016 el número de escaños era variable con la población. Ustedes pueden ver ahí, digamos, la línea morada nos habla del tamaño del Congreso. El Congreso pasó de tener 100 diputados en 1985 a 112, si no estoy mal, si recuerdo correctamente, 116 en 1990, bajó a 80 en 1995. A partir de la elección de 2003 teníamos 158 hasta la de 2019 que tenemos 160. ¿Por qué ha variado esto? Ha variado por dos razones. La primera es que la ley estableció desde el principio que el número de diputados por distrito se definía por la población de cada distrito y estableció una fórmula. La interpretación de esa fórmula hizo que variara en 1995 para reducir el número de diputados. Esto, si quieren, lo podemos hablar más despacio más adelante, o yo hace un par de años escribí una cosa muy chiquita para explicar eso también. Y a partir del año 2003 teníamos 158 porque el último censo, si no estoy mal, se hizo en el año 2002 y después no se volvió a hacer un censo hasta 2020. Entonces el número de diputados por distrito y por lo tanto la suma de todos estos diputados para el Congreso en su totalidad permaneció estable hasta que en 2016 se hizo esta reforma que no, digamos que no corresponde, y no quiero ser arrogante, digamos, y decir que los diputados no hicieron algo correcto o que la Corte de Constitucionalidad dejó pasar esto incorrectamente, pero es difícil de defender. Entonces, como decíamos, tenemos 24 distritos electorales, la lista nacional, el distrito central y los departamentos que son 22. Aquí, digamos, en esta tabla está el número de diputados por distrito entre 2003 y 2015 y también el que tenemos a partir de 2019. Realmente son los mismos. Yo no recuerdo cuál fue mi lógica para poner las dos, excepto que para el caso de El Progreso, al Progreso le agregaron un diputado en la elección de 2019 para que tuviera 2 diputados.
Y esto hizo que el 25% del total de diputados distritales se acercara más a 32 que a 31. Entonces, para cumplir con la normativa constitucional, se hizo 32 y ahora tenemos 160 diputados. ¿Qué es importante de esto? Pues básicamente que el progreso, realmente en el progreso lo que teníamos era una elección que podíamos llamar mayoritaria, no era una elección proporcional porque no permitía que ingresaran, digamos, más de un solo partido a la repartición de escaños, y al final eso supongo que es positivo, pero había maneras menos rígidas de hacerlo. Detalles que quisiera que vieran en esta gráfica que tal vez no hemos discutido. El porcentaje de escaños del bloque más grande se redujo sustancialmente a partir de 2003. Digamos, ya de por sí teníamos, digamos, en los momentos anteriores, en los periodos anteriores, teníamos bloques mayoritarios que superaban el 50%. Frecuentemente esos bloques estaban asociados al presidente, excepto en la elección de Serrano, que Serrano, si recordamos también en la gráfica anterior, Serrano fue de los presidentes menos votados en la primera vuelta. Y esto lo que hacía era que permitía que los presidentes y sus partidos políticos tomaran decisiones de política pública que eran relevantes. Entonces, por ejemplo, una decisión, independientemente, digamos, de la simpatía o no que uno tenga por Álvaro Arzú, pero una decisión como firmar la paz, digamos, terminar un conflicto armado, una guerra civil de 36 años, en un contexto como el guatemalteco, en donde, digamos, muchos actores muy conservadores y muy, digamos, incluso retrógrados estaban opuestos, digamos, a la finalización de este conflicto. Una decisión de esa trascendencia no podría haberla tomado un presidente como Serrano, por ejemplo, con una minoría del Congreso y con un apoyo popular tan bajo. Esa decisión la pudo tomar un presidente que tenía una mayoría en el Congreso, ¿verdad? Entonces, decisiones de gran trascendencia, relevantes, digamos, para el país, requieren generalmente la formación de mayorías. Si nos vamos a 1999, Portillo, otro individuo, digamos, controversial, independientemente de la simpatía que uno pueda o no tener por él, pero decisiones como la reforma al Código Municipal, la ley del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la ley de descentralización, que alteraron sustancialmente la forma de tomar decisiones de política pública en Guatemala, especialmente a nivel territorial, no podrían haberse tomado con un Congreso en donde el presidente no tuviera una mayoría. Reformas fiscales, digamos, no pueden hacerse sin una mayoría del Congreso, sin una mayoría que no solo permita al presidente tener influencia sobre la legislación, o al partido del presidente, al grupo, digamos, del presidente tener influencia sobre la legislación, sino que encima, digamos, muchas de esas decisiones pueden ser desafiadas en la Corte de Constitucionalidad. Las reformas fiscales propuestas tanto por Otto Pérez Molina como por, ¿cómo se llama? Como por Álvaro Colom, ahorita voy, Román. Son ejemplos, digamos, de cómo esto puede desafiarse en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, digamos, un presidente necesita, o un partido político en el poder, para realmente estar en el poder, necesita poder no solo formar esta mayoría para tomar decisiones de legislación, sino que encima para designar gente en la Corte de Constitucionalidad. Y lo que vemos es que a partir de 2003, la elección de Óscar Berché, Colom, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Yamatei, las decisiones de gran trascendencia nacional ya no se toman. O sea, ya no pasa nada en el país porque no se pueden formar mayoría. Hablemos entonces de la elección de corporaciones municipales. Y esta, digamos, ya la podemos separar de esta gran discusión sobre si el presidente es importante o no. Aunque
vamos a entrar a hablar un poco del voto cruzado en un momento y creo que va a ser importante. Eh, la elección de corporaciones municipales en Guatemala es una elección bien interesante en la manera en que fue diseñada, porque combina la elección mayoritaria y proporcional, ¿verdad? Eh, Aquí no me tomé el tiempo de recabar datos porque es diferente, digamos, obviamente estamos hablando de más de 300 municipios en cada elección y es un poco más complicado, pero lo interesante es el diseño, digamos. El alcalde y los síndicos se eligen por elección mayoritaria a una sola vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Así el alcalde obtenga únicamente el 11% de los votos, porque había 10 candidatos a alcalde en un municipio de 50,000 personas, ¿verdad? Aunque obtenga una fracción chiquitísima, pequeñísima, digamos, de los votos, si esa fracción pequeña de los votos es mayor que la de todos los demás, entonces es alcalde y además es alcalde con un número determinado de síndicos y el número está determinado por el tamaño del municipio. Pero no solo eso, eh, los concejales, entonces, son electos por representación proporcional de minorías, utilizando un sistema similar al que utilizamos para elegir diputados, pero se vuelve a contar, ¿verdad? Entonces, el alcalde no solamente entra con su propio voto a la corporación municipal, con el voto de los síndicos, ¿verdad? Que son de su mismo grupo político, sino que encima probablemente entre con el número más grande de concejales de toda la corporación municipal. Y entonces, cuando empezamos a contar los votos de la corporación municipal, contamos el voto del alcalde, el voto de los síndicos, el voto de todos los concejales del alcalde, para darnos cuenta de que los alcaldes en Guatemala tienen un poder extraordinario, ¿verdad? Los alcaldes en Guatemala no tienen que andar discutiendo sus decisiones con nadie más. Es peligroso, ¿verdad? Es peligroso. La elección efectivamente tiende a concentrar el poder en el grupo que respalda al alcalde. Y lo interesante es que aquí es la única elección en Guatemala donde se permiten candidaturas, entre comillas, independientes, que no están mediadas por partidos políticos, sino que solo a través de los comités cívicos. Eh, Interesantemente, un comité cívico es como, vamos a ver, podría considerarse una candidatura independiente a alcalde, excepto que como lo que se elige es una corporación municipal y no solo un alcalde, entonces digamos, inteligentemente creo yo quienes diseñaron esto permitieron que se integre un comité cívico y no necesariamente solo un candidato independiente a alcalde. En la práctica lo que podríamos tener es que si alguien se pudiera postular sin comité cívico para alcalde, podría ganar la elección, pero tener una corporación municipal completamente adversa que no le permite hacer nada. Las corporaciones municipales se integran de acuerdo a su tamaño. Entonces, tenemos 165 municipios, el número más alto, que son de entre 1 y 19,999 personas. Aquí se elige un alcalde, dos síndicos titulares, 4 concejales titulares, eh, un concejal suplente, un síndico suplente, perdón, y 2 síndicos titulares. Aquí la tabla está mal, la voy a corregir para enviarles la correcta. Pero esta columna es de síndicos suplentes y esta columna es de concejales suplentes. En los de 20,000 a 49,999 se eligen un alcalde, 2 síndicos, 5 concejales titulares, un síndico suplente y 2 concejales suplentes. Son 128 municipios. De 50,000 a 99,000, perdón, sí, a 99,999, se elige un alcalde, 2 síndicos titulares, 7 concejales titulares, un síndico suplente y 3 concejales suplentes. Y los municipios mayores a 100,000, que son pocos, y los cuales, digamos, creo que el departamento de Guatemala tiene 4 de estos municipios, creo yo. Se eligen 3 síndicos titulares, 10 concejales titulares, un concejal suplente, un síndico suplente, perdón, y cuatro concejales suplentes. Esto es interesante. Miren, a mí, no sé si a ustedes les suena esto o les causa esa misma disonancia, pero un municipio
de 20,000 personas. Administrar un municipio de 20,000 personas es muy distinto de administrar un municipio de 500,000 personas o 1,500,000 de personas, ¿verdad? Y sin embargo, tenemos elecciones similares para los dos tipos de municipios. Con la única diferencia de que en unos se eligen más y en otros se eligen menos. Pero en la práctica, al final, por la manera en que está diseñado el sistema, el alcalde entra sin oposición, digamos, sin oposición al consejo municipal o con una oposición muy limitada. No sé, yo aquí, digamos, la reflexión mía siempre acá es, deberíamos tener otro sistema para administrar una ciudad tan compleja como, por ejemplo, la ciudad de Guatemala, que no es una ciudad pequeña, ni mucho menos. Ok, estas gráficas no son mías, por aquí está la fuente. Son de un amigo, Javier Brol, quien las publicó en 2015 en un artículo de Asíes. Y son gráficas un poco difíciles de entender, pero lo que busco acá es llamar a una como reflexión acerca de una especie como de mito que existe con respecto a al rol de los alcaldes en las elecciones y su apoyo o no al presidente. A mí me sorprendió muchísimo hace un par de meses el, varios medios de comunicación reprodujeron sin mucha crítica, digamos, y sin mucho cuestionamiento, una frase que había dicho el ex director de Centro de Gobierno, Miguel Martínez, diciendo que el partido oficialista, vamos, tenía el apoyo de 200 alcaldes o buscaba el apoyo de 200 alcaldes para la elección presidencial. La idea detrás de esta declaración seguramente es expresar o persuadir a la audiencia de que el partido oficialista puede repetir, digamos, puede ganar las elecciones de 2023 y podría ser el primer partido que repita, digamos, en una elección, salvando situaciones irregulares que puedan darse, digamos, una inscripción de candidatos, irregularidades, digamos, en donde se intimide votantes, se compren votos, etcétera. Cosas que no sería la primera vez que pasan. Y de hecho la elección de 2019 tuvo mucho de esto. Son afirmaciones un poco vacías. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los votantes en general es un comportamiento muy autónomo de los dirigentes políticos. Entonces, lo primero, ¿saben qué? Primero tratemos de ver estas gráficas y vamos a entender. La gráfica lo que nos dice, lo que trata de indicar es si hay voto cruzado entre los dos partidos que se presentan en cada gráfica. Y en este caso, que es para las elecciones de 2015, estamos hablando de FCN y Partido Patriota, FCN y Creo Unionista, y FCN y Líder. ¿Ok? Y lo que hizo Javier acá es básicamente cada una de esas X. No sé si ustedes las ven como X o como puntos, pero cada una de las X o puntos en la gráfica lo que nos está indicando es una junta receptora de votos. En 2015, el Tribunal Supremo Electoral publicó los resultados a nivel de junta receptora de votos en tablas de Excel preciosas que podían descargarse y que permitían, digamos, hacer este tipo de análisis. Lamentablemente, el mismo tribunal en 2019 no lo hizo, y me temo que el tribunal actual en la próxima elección posiblemente no esté muy animado, digamos, a ser tan transparente. Pero cada una de estas es una junta receptora de votos. Y en esa junta receptora de votos lo que hizo Javier es restar los votos que obtuvo el presidente de FCN y el alcalde de FCN y el presidente de Partido Patriota y el alcalde de Partido Patriota en cada una de estas. El hecho de que las tres se sesguen en esa dirección, lo que pareciera estarnos indicando es que un porcentaje significativo de los votantes de Partido Patriota, que votaron, digamos, por el alcalde del Partido Patriota,
votaron por el presidente, el candidato presidencial de FCN. El caso de Creo Unionista también, y el caso de Líder también. Interesantemente, en el caso de Líder no tenía candidato presidencial, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en las elecciones de 2015, Valdizón fue excluido. Y eso podría explicar un poco lo que viene acá, en la siguiente diapositiva, y es que en 2015, solo para este caso, digamos, solo analizando este caso en particular de Jimmy Morales, por cada 100 votos para Corporación Municipal del Partido Patriota, FCN recibió 27 para presidente. Por cada 100 votos de Creo Unionista para alcalde, FCN recibió 16 para presidente. Perdón, de Líder para alcalde, FCN recibió 43 para presidente. ¿Qué es lo que es importante acá? Los alcaldes efectivamente pueden motivar a sus votantes a votar en una dirección o en otra, pero los votantes al final son quienes deciden si obedecen o no al alcalde. Existen mecanismos de coacción, existen mecanismos que buscan violar la secretividad del voto, existen mecanismos clientelares, relaciones de confianza, relaciones familiares, amenazas. Hay un montón de maneras en donde los alcaldes a nivel local podrían querer, digamos, limitar la autonomía de los votantes. Pero a mí me da la impresión, no sé si esto lo comparten ustedes, pero digamos, habiendo visto el comportamiento de los votantes en las elecciones, habiendo conversado con los votantes y habiendo, digamos, a veces estado haciendo observación en el sitio, digamos, en los centros de votación, la impresión que yo tengo es que la secretividad del voto en Guatemala está bastante protegida. Y esto permite a la gente tomar decisiones, permite a la gente básicamente decir al alcalde, sí, yo voté por usted, pero en la práctica no hacerlo. Eso es lo primero. Y lo segundo, y creo que es todavía más importante que lo anterior, es los alcaldes pueden cambiar sus lealtades conforme se acerca la fecha de las elecciones. Lo normal creo yo, es que durante los 4 años que dura un gobierno, los alcaldes tiendan a expresar lealtad hacia el partido oficialista, porque esto les permite acceder a recursos, ¿verdad? Acceder a recursos con mayor facilidad. Los detalles de esto digamos, son difíciles de entender. Yo la verdad no los tengo tan claro, pero lo cierto es que independientemente de lo que diga la ley, independientemente de cómo se aprueban las cosas en el presupuesto, el presidente o el gobierno, digamos, tiene la capacidad de abrir o cerrar el chorro de recursos para las municipalidades. O de moderar, digamos, el flujo de recursos para las municipalidades. Y entonces es normal, digamos, es normal que los alcaldes expresen lealtad hacia el partido oficialista, expresen lealtad hacia el gobierno durante 4 años, pero que conforme se va acercando la fecha de las elecciones, y esto es algo natural que ocurre en política, los alcaldes identifiquen, o los líderes locales identifiquen quiénes son los candidatos con más opciones de ganar la elección. Particularmente en Guatemala, donde no tenemos reelección presidencial, ¿verdad? Que abona un poco a la discusión que teníamos antes. No tenemos reelección presidencial. Es muy difícil que los alcaldes permanezcan leales al presidente, al partido del presidente, cuando empiezan a ver que la marea posiblemente va a cambiar. Coordinar el respaldo de tantos alcaldes ha de ser una tarea grandísima para cualquier partido político, pero sobre todo mantenerlos leales a un gobierno, a un presidente impopular, a un presidente con recursos muy limitados, con capacidades, digamos, de negociación muy limitadas porque no tiene un respaldo leal en el Congreso, es muy difícil. Y entonces lo que esperaríamos, digamos, lo que esperaríamos y lo que hemos observado en elecciones anteriores es que los alcaldes cambian sus lealtades conforme se acerca la fecha de las elecciones. Quiero conversar con ustedes acerca de este número que estamos viendo acá. Hay una medida en el análisis de sistemas electorales y de sistemas de partidos que se llama el número efectivo de partidos legislativos.
el número efectivo de partidos no es más que una medida de la fragmentación del sistema de partidos. Entonces, en Guatemala actualmente tenemos, si no estoy mal, 19 partidos políticos en el Congreso. Eh, pero tenemos un número efectivo de partidos políticos de 7. ¿Qué significa esto? Imagínense una situación en donde tenemos 3 partidos representados en el Congreso, ¿verdad? Si tenemos 3 partidos representados en el Congreso y los 3 tienen 33% del Congreso, cada uno tiene 33% de los escaños, decimos que es un sistema muy fragmentado. Pero si un solo partido tuviera el 70% del Congreso y los otros 2 tuvieran solo 15% cada uno, diríamos que es un sistema muy concentrado, ¿verdad? Lo que ocurre en Guatemala es que la fragmentación del sistema de partidos ha venido aumentando progresivamente desde 1985 a la fecha, con mayor énfasis, como hemos visto, a partir de la elección de 2003, que es cuando ya teníamos 158 diputados. Esta fragmentación precisamente lo que hace es que dificulta la consecución de acuerdos. Por el otro lado, y como bien hacía el comentario Román hace un momento, significa que cualquier persona, digamos, perdón, voy a hacer una afirmación aquí difícil de sostener, pero si yo tengo una posición ideológica en Guatemala, muy probablemente tenga por lo menos un diputado que represente esa posición ideológica en el Congreso. O sea, si hoy yo soy una persona fascista, radical de derecha, tengo mi diputado en el Congreso. Si yo soy una persona, digamos, radical de izquierda, no sé, prácticamente anarquista, tengo mi diputado en el Congreso también. Y en medio de eso hay todo un espectro, digamos, hay diputados más moderados, más de centro, hacia la derecha y hacia la izquierda. Esa es una ventaja, digamos, de esta fragmentación, pero por el otro lado también implica que si yo quiero aprobar una reforma constitucional no lo puedo hacer nunca, ¿verdad? Porque poner de acuerdo al radical de derecha con el radical de izquierda no va a ocurrir para lograr los 105 votos. Significa parar, por ejemplo, por 3 años de manera espuria una elección de, de Corte Suprema de Justicia, eh, que tal vez si se hiciera con una mayoría, tal vez se haría en una dirección contraria, digamos, a la independencia del sistema de justicia, pero por el otro lado, se haría, la tendríamos. Entonces es complejo, pero lo que ha ocurrido, digamos, con el número de partidos políticos en Guatemala es esto. Algo que es importante considerar también es, siempre va a haber más partidos políticos inscritos de los partidos que entran al Congreso. Y siempre dentro del Congreso, con el grado de fragmentación que tenemos actualmente, va a haber un conjunto de partidos irrelevantes o de bloques irrelevantes o de bloques con muy poco poder. Tal vez en el caso de Guatemala la fragmentación es tal que cada voto cuenta y entonces no podemos hablar de votos de partidos irrelevantes. Ahí en la coalición que apoya al presidente, en la coalición oficialista, digamos, hay partidos grandes y partidos chiquitos metidos por ahí. La volatilidad electoral. Miren, pues, la volatilidad electoral es una medida de qué porcentaje de votantes se cambian de partido entre una elección y otra. Por eso es que aquí empieza a partir de 1990, porque antes de 1985 no la podíamos contar porque no hubo una elección previa, digamos. En este caso estamos hablando específicamente del porcentaje de escaños en el Congreso, no necesariamente del porcentaje de votantes. Pero es importante tomar en cuenta que en Guatemala la volatilidad electoral es muy alta, muy alta. Estos son porcentajes. Cuando hablo de 0.6, ahí realmente lo que estoy diciendo es 60%. Cuando hablo de 0.3, lo que estoy hablando es de 30%. En Guatemala lo que tenemos es un número efectivo de partidos que va incrementando, o sea, una fragmentación que cada vez es mayor. Y por el otro lado, una relación entre votantes y partidos que es volátil, en donde yo como votante no desarrollo una relación
con un partido político, con su programa, con sus ideas, con sus candidatos, con su liderazgo, sino que en una elección voto por el partido A y en la siguiente elección voto por el partido B y después voto por el partido C. A esto contribuye en parte el transfugismo, o contribuyó durante mucho tiempo el transfugismo. Si yo me identifico, digamos, con un candidato a alcalde o un candidato a diputado y alineo mi voto con el partido en donde ese candidato está, y ese candidato cambia de partido, pues entonces mi lealtad, digamos, o mi voto va a cambiar de partido. Pero por el otro lado también está que precisamente porque tenemos un sistema muy fragmentado, precisamente porque tomar decisiones es muy difícil, eh, la insatisfacción de los votantes con los resultados de su voto, con los réditos de su voto, siempre va a ser muy alta. O sea, si yo he votado desde la elección de 2007, ¿verdad? Eh, yo no puedo en este momento, a pesar de que me he sentido muy contento con mis decisiones, ¿verdad? No puedo decir en este momento que he recibido un beneficio, digamos, que mi situación ha cambiado, que la situación del país ha cambiado en una dirección positiva en las elecciones, después de las elecciones en las que yo he participado, ¿verdad? Y creo que la mayoría de votantes experimentamos esto, esta insatisfacción de decir, yo voto, yo voy cada 4 años y voto, pero la cosa no cambia, la cosa no camina. Eh, Mi idea es que puede deberse en parte a esta fragmentación, eh, y entonces lo que resulta es que esas relaciones con partidos políticos no se van a desarrollar. Eh, Muchos partidos políticos mueren en Guatemala, y eh, la misma idea de que un partido muy pequeño puede colarse en la segunda vuelta o de que un partido muy pequeño puede meter por lo menos un diputado, ¿verdad? Que es lo que pasa mucho en el Congreso actualmente. Hay muchos bloques de 1 o 2 diputados. Eh, Facilita, motiva, incentiva a que se formen más partidos políticos. Entonces yo como votante tengo no solo una insatisfacción muy grande con las decisiones que ya tomé y sus resultados, sino una multiplicidad de opciones nuevas en cada elección, que es el índice de natalidad partidaria, que en Guatemala es relativamente alto también. Lo que quería ver en mis notas era cómo se calcula esto. No lo tengo en este momento tan claro. Esto lo calculamos con una colega para una publicación del NDI en 2019. Pero digamos que lo que quisiera que tomen de esto es, en Guatemala, los partidos mueren rápido y los partidos nacen con relativa facilidad también. Y esto es así, digamos, facilita la fragmentación, profundiza la fragmentación y profundiza también la volatilidad. Una aclaración que hay que hacer es que este dato considera el número de partidos que entran al Congreso, ¿verdad? No solo los que se forman, que entran al Congreso y que salen del Congreso, eh, que siempre va a ser un número menor al número de partidos que se forman. Por último, veamos el mecanismo de asignación de escaños. Está descrito en un artículo específico, el 201, si no estoy mal, de la ley electoral, o 202, y aquí lo copié literalmente de cómo sale ahí. Me encanta la manera en que está descrito porque no dice es el método de Hunt, es el método X o Y, sino que dice, usted agarre una hoja de papel y le va a poner un renglón, una fila, digamos, por cada planilla participante y varias columnas. Y en cada columna va a apuntar en la primera columna va a apuntar el número de votos válidos de cada partido político. En la siguiente columna divide ese número por 2. En la siguiente columna lo divide por 3, hasta donde sea necesario, ni siquiera nos pone un límite. Y nos dice, la menor de estas cifras será la cifra repartidor, ¿verdad? Y cada partido, perdón, organiza los números que salgan ahí en su tabla, los organiza de mayor a menor. Y si son 10 escaños, son 10 números, los 10 números más grandes los que usted tiene que considerar. Y el número más pequeño de estos 10 va a ser la cifra repartidora, y cada partido obtiene un número de votos equivalente a la cantidad de veces que le quepa la cifra repartidora.
Es algo súper sencillo la manera de elegir diputados en Guatemala. Y lo que produce es un sistema que es todavía más proporcional de lo que podría ser. Voy a compartirles muy rápidamente eh, el, el cuadrito de Excel o el libro de Excel que había preparado para hoy. Lo que tengo básicamente es un libro de Excel. Aquí estos son partidos políticos, no les puse nombre a propósito. Y estas son cantidades de votos que son, digamos, recalculadas de la cantidad de votos que obtuvo cada partido en la elección presidencial. O sea, son, digamos, medio inventados. Eh, Aquí tengo el porcentaje de votos que corresponde a cada uno de estas cantidades. Y aquí abajo está esa tabla que describe la ley electoral con tanto detalle. Tengo una columna con el nombre de cada partido político, una columna con la cantidad de votos que obtuvo cada partido político y divido esa cantidad por 2, la divido por 3, la divido por 4, por 5. Generalmente no se va a necesitar más que esto porque el sistema es muy fragmentado. Y entonces aquí le puse formato condicional para que me marcara, para este caso en donde son 4 escaños, cuáles son de todas estas cifras, qué es lo que me está diciendo la ley electoral, cuáles son las 4 cifras más grandes, ¿verdad? Y son estos datos de acá. La menor de estas cifras es la cifra repartidora, de las que están marcadas en rojo. Si ustedes ven ahí, la menor de las cifras es esta de acá, 5,615 votos. Ah, no, 4,934 votos, es la menor. Entonces, agarro esto, lo meto acá, abajo, 4,934. Y aquí ya me está diciendo cuántos escaños obtuvo cada partido. ¿Ve? El partido A obtuvo 1 escaño, el partido C obtuvo 2, el partido N obtuvo 1, y ahí ya tenemos los 4 escaños que corresponden a este municipio que podría ser todo, a este distrito que podría ser Totonicapán. Y tal vez lo que quisiera que reflexionáramos sobre esto es lo siguiente. En un distrito de 4 escaños, como podría ser Totonicapán, el partido que más votos obtuvo 25% de los votos. Y sin embargo, ese partido está obteniendo 50% de los escaños, ¿verdad? O sea, este partido tiene una ganancia de casi 25% de escaños con respecto a la cantidad de votos que obtuvo. Esto es a lo que llamamos desproporcionalidad, ¿sí? Desproporcionalidad. ¿Qué significa esto? En un distrito pequeño, muchas veces los partidos mayoritarios, aunque su porcentaje de votos sea bajo, van a sobreestimar, digamos, o van a obtener una ventaja en la asignación de escaños. Pero cuando nos vamos a otro que podría ser la lista nacional, y este de acá es la lista nacional, miren, la lista nacional elige 32 diputados, ¿sí? Y si no estoy mal, la cifra repartidora marcada aquí en rojo sería 905, que es este dato de acá. Pasó 905. Eso significa que el partido A obtiene 6 escaños, el partido B obtiene 1. Muchos partidos que en la otra lista no habían obtenido escaños, aquí sí obtuvieron. Pero sobre todo, las ganancias y pérdidas. De acá la diferencia entre el porcentaje de escaños y de votos que obtiene cada partido es más pequeña. Entonces es más proporcional. Entonces, atendiendo un poco a la preocupación que expresaba Román en su primera pregunta, sí, un sistema con más escaños, un sistema donde los distritos son más grandes, 19 diputados en Guatemala, 31 diputados en la lista nacional, 11 diputados en la capital, produce proporciones de escaños más fieles a las proporciones de votos. Asegura que los más pequeños tengan su pequeña representación en el Congreso. Y esto tiene sus ventajas. Pero por el otro lado, el tener distritos, por un lado, tan grandes como la lista nacional y tan pequeños como Zacapa, Totonicapán, Chiquimula,
lo que produce es que en estos distritos pequeños haya mucha gente subrepresentada, ¿verdad? Mucha gente que no tiene representación, y que en los distritos grandes todos estemos un poco más satisfechos con nuestra representación. Entonces, esto encima tiene un sesgo, digamos, hacia lo urbano, digamos, hacia los municipios grandes, los distritos grandes, o los distritos con mayor población. Y eso es complicado. Tal vez lo que quisiera yo resaltar de la presentación ahorita es, las elecciones son absolutamente importantes. Las elecciones siguen siendo el mecanismo a través del cual los distintos actores políticos acceden al poder. Ya no dio tiempo de hacer esta reflexión, pero efectivamente tenemos una de las elecciones ahorita más difíciles en cuanto a la situación actual del país. Tenemos una Corte de Constitucionalidad, digamos, que no fue integrada de manera regular, una Corte Suprema de Justicia que todavía no ha sido integrada legalmente. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral con unos señalamientos muy grandes. Y hay toda una ofensiva autoritaria, queriendo capturar todo el poder, y probablemente las elecciones sean uno de esos elementos. Pero esto en buena medida ha sido posible porque en los momentos en donde podríamos haber transformado las cosas, en donde podríamos haber cambiado las cosas, la actuación del liderazgo político y de las élites ha sido contraria a un ánimo de cambiar las cosas, y ha sido contraria a los intereses, digamos, de los ciudadanos, que son también los votantes. Y esto se puede hacer, esto se lo pueden permitir, porque a pesar de que las elecciones siguen siendo muy importantes, los cargos que surgen de esas elecciones tienen un poder muy limitado, ¿verdad? Tienen un poder muy limitado. Entonces, es importante que nosotros consideremos el alcance real, digamos, de las elecciones. Es importante que entendamos que la relación entre lo que ocurre en la elección presidencial y lo que ocurre en la elección legislativa es clave, ¿verdad? Espero, digamos, que la presentación quizá haya sido útil y haya sido interesante para usted. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por su exposición y por ahondar tanto en estos temas e ilustrarnos para que hagamos una cobertura periodística mucho más fundamentada e integral.